Vamos a dialogar con Agustín Podestá. Él es magíster en teología y director de Hablemos de Teología. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, tenemos fechas especiales que por eso no queríamos dejar de tenerte acá con nosotros, porque más allá de los feriados que presenta el calendario civil, cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de la semana más importante del calendario cristiano. Contanos, Agus, ¿en qué consiste este itinerario de 8 días que comienza mañana con el Domingo de Ramos y culmina el otro domingo con el domingo de la fiesta de la Pascua? Bueno, sí, es cierto, es la fiesta más importante, quizás la más tribunera o la más marketinera es la Navidad, Sí. pero en realidad la fiesta más importante de todos los cristianos es la Pascua, porque es la fiesta que le da sentido y origen, ¿no? A aquello que creemos que es la resurrección, que la fiesta donde recordamos que Jesús muere y resucita. Por eso es la fiesta más importante, ¿no? Es la semana más importante, por eso la tenemos con este nombre, esta Semana Santa. Y es muy simbólica, ¿no? Cada uno de los ritos que tenemos en esta semana es muy simbólico. Y sí, comienza mañana con el Domingo de Ramos, que recordamos justamente la entrada de Jesús en Jerusalén en sus últimos días. Y lo que va a culminar entre jueves y viernes santo, donde recordamos la cruz, Jesús muere en la cruz, y el sábado y el domingo, sábado noche y el domingo, donde ahí sí celebramos la resurrección, ¿no? Que es el paso justamente de la muerte a la vida, que es esta invitación o esta apertura que Jesús hace a esta nueva vida, ¿no? Que Dios, siendo ser humano, se hace justamente ser humano para que los seres humanos nos hagamos Dios. Este esquema, ¿no? De por medio de la resurrección, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, asumiendo la humanidad, todos entramos en la dimensión de Dios, ¿no? Sí, por ahí para algún desprevenido que se haya mareado a lo mejor con las fechas, le decimos que el Domingo de Pascua y la Semana Santa en general no caen siempre en la misma fecha, sino que va variando de año a año. ¿En qué se basa la Iglesia Católica para decidir cuándo cae la Pascua de cada año, Agus? Bueno, sí, tenemos en el calendario cristiano, tenemos distintas fechas. Nosotros el calendario romano cristiano, que es el que se utiliza hoy todavía en el mundo, el de antes y después de Cristo, cuando hubo que poner la fecha hay fechas que que son inamovibles, como por ejemplo el 25 de diciembre para Navidad, pero hay fechas que sí tienen movilidad. Dependen justamente de cuándo se celebran otros ritos, ¿no? En el caso de la Pascua, en los evangelios no hay una unidad exacta de cuándo fue que Jesús celebró la última cena y cuándo murió. Por tanto, cuando hubo que determinar cuándo celebrar la fecha, se fue al criterio de la Pascua judía. Porque justamente Jesús lo que celebra es en la última cena, en el contexto donde Jesús fue crucificado, es la Pascua judía. Entonces, por eso a veces también cae en consonancia con la Pascua judía, con la cristiana, y a veces no. Creo que este año sí, caen juntas. El criterio es complejo, pero lo explico muy breve. Es en el hemisferio norte, nos tenemos que ubicar en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur, o sea, en el hemisferio norte están en primavera, nosotros estamos en otoño, ellos están en primavera, y se busca el primer domingo siguiente al primer plenilunio de primavera. En criollo sería la primer luna llena de primavera el domingo siguiente. De primavera en el hemisferio norte, para nosotros es otoño. Claro. Que tampoco es exacto, porque eso era en la antigüedad, pero hoy en día se sabe que el plenilunio no sucede siempre de la misma forma en los mismos días. Pero es un estimativo. Se busca entonces al domingo siguiente. ¿Y por qué el domingo? Porque ahí también hay diferencia entre las distintas confesiones cristianas. Unos tomamos unas fechas y, por ejemplo, hay iglesias ortodoxas cristianas, por ejemplo, de Oriente, que toman otras fechas y que la Pascua puede tener mucha diferencia, también con la Pascua católica. Esto es justamente por este criterio, por cuándo se toma el domingo, este famoso domingo siguiente. ¿Y por qué domingo? Porque recordamos que domingo de hecho significa eso, ¿no? El Domenicus es el día del Señor, ¿no? Es el día del Señor, a diferencia del Shabbat, que es el sábado, que es la fiesta judía. Pero justamente como nosotros seguimos el calendario romano, en el calendario romano el domingo fue puesto el día del Señor, ¿no?
porque hay que ir a misa es domingo, ese es el criterio, ¿no? Por eso se llama domingo, es el día del Señor, porque es el día que celebramos la Pascua, bueno, por eso se llama domingo. Bien. Agus, la pasión, muerte y resurrección de Jesús está cargada de un montón de personajes que van apareciendo a lo largo de los últimos días de Cristo en este mundo. ¿Te animás a hacer algún comentario o reflexión sobre alguno de los personajes que solemos escuchar cuando vamos a misa en esta época del año? Bueno, justamente estoy preparando para Hablemos de Teología, estoy preparando para publicar el jueves, estoy ahora full con eso. Sí. Si sobre la figura, claro, sobre la figura de Pilato. Estoy preparando un poquito sobre la figura de Pilato, porque es una figura bastante controvertida, que tiene un rol muy protagónico en la pasión, en el proceso de la pasión, que no pertenece al ámbito religioso, porque no es ni judío ni diríamos propiamente cristiano, porque no sigue a Jesús tampoco, es romano, es civil, diríamos, y en el diálogo entre Jesús y Pilato hay toda una cuestión de la religión y la política que se juegan, ¿no? Por eso por eso la condena, la acusación a Jesús es porque es rey de los judíos, ¿no? Lo cual implica una instancia política. Sin embargo, Jesús habla de otro reino. Bueno, ahí hay toda una cuestión. Y Pilato, de hecho, no es un personaje accesorio, o por lo menos para nuestra fe, no es un personaje medio de segunda, porque de hecho todos los que por lo menos vamos a misa y confesamos nuestra fe, lo mencionamos todos los domingos. Sí, es verdad. Mencionamos a Pilato, es ¿cómo se llama? Es la quinta persona que aparece mencionada en el credo, ¿no? La última, la quinta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, y la quinta y última persona que mencionamos en el credo es Pilato. Y no será importante, porque no nombramos a San Pedro, no nombramos a San Pablo, ¿no? Que tiene fanáticos dentro de la iglesia. Que San Pedro y San Pablo tienen un montón de fanáticos. Pero no mencionamos no los mencionamos, pero sí mencionamos a Pilato, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante para nuestra fe, ¿no? Si evidentemente lo confesamos todos los domingos, por algo es. Y además un tema que me atrajo mucho, que me di cuenta ahora leyendo un poco últimamente, que es que Jesús propiamente no tiene condena. Así que bueno, también hay un tema ahí, ¿no? Jesús no fue condenado, sino que padeció. Bueno, ahí hay todo un tema teológico muy interesante, así que los invito a verlo el jueves lo sacamos, el video. Bueno, interesante, me dejaste con la intriga de esto de que no tiene condena, ¿no? Claro, en realidad no tiene condena a muerte, Jesús nadie lo condena, así que bueno, hay todo un tema ahí teológico, ¿no? Bien, bueno, atentos, hablemos de teología, el jueves dijiste. El jueves. Perfecto. Esperamos que el jueves esté disponible en el canal de YouTube. Hola Agustín, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, pensaba en esto que decías al principio de la nota sobre algunas fechas que quizás resultan más marketineras que otras y a la vez la importancia profunda de la Pascua, ¿verdad? Más allá de todo lo que puede rodearlo con respecto a otros intereses que van más por lo marketinero. ¿Sobre qué fechas quizás son las que a vos más te consultan en Hablemos de Teología? ¿O qué tipo de consultas te suelen llegar con respecto a la Pascua o a la Navidad, a estas fechas? Bueno, son fechas que movilizan, contestaría primero por lo antropológico, son fechas que mueven mucho, ¿no? La cuestión familiar, vimos la importancia, por ejemplo, de la Pascua en el contexto de si bien la Pascua siempre es una instancia importante, en el contexto, por ejemplo, de las cuarentenas que tuvimos, la Pascua tomó ¿se acuerdan de Francisco en el Vaticano, ¿no? En aquella primera Semana Santa de cuarentena, con Plaza San Pedro vacía, ¿no? Y esto de todos estamos en la misma barca, el Vía Crucis que se hizo en silencio. Creo que como nunca me parece que tomó mucha significación la Pascua, ¿no? Si bien son fechas que son importantes, nosotros, por ejemplo, en América Latina a la Navidad le damos mucha importancia. Si bien es cierto que Papá Noel no es una figura importante en todo el mundo, nosotros le damos también una cuota muy familiar, ¿no? A la Navidad. Está muy cargada, ¿no? Que también tiene que ver también con lo social, con lo estival también, ¿no? Porque además a nosotros la Navidad nos toca previo a las vacaciones, entonces también tiene una carga, ¿no? Que es distinta en otras partes del mundo, que está en invierno, que es algo más íntimo, más cerrado. Nosotros lo tenemos como más familiar o abierto, ¿no? Somos más de la mesa abierta en Navidad. Y lo celebramos a la noche. Hay cuestiones que son culturales que influyen mucho también en cómo vivimos la fiesta. Y
Y el domingo de Pascua tiene un poco esto, ¿no? También la familia que se reúne, el asado, suele ser un momento de familiar. Entonces me parece que desde lo antropológico hay una nota interesante. Y después también, ahí sí ya más desde lo espiritual, si bien es verdad que la Pascua no tiene el peso más masivo, pero sí por lo menos en la gente que confiesa su fe, que tiene su fe, que le interesa un poco su vida de fe, sí tiene una importancia la Pascua, porque entiende, me parece, esta radicalidad de la fiesta de la Pascua, a diferencia de otras fiestas, y se prepara de otra forma. Me parece que también en esto el culto ayuda mucho, ¿no? El ser humano, que es un ser simbólico, que es muy pegado a lo simbólico. Todos tenemos escudos, colores, no, pues pienso en el fútbol, ¿no? Pero quiero decir, hay un montón de otros símbolos que tenemos que son muy importantes en nuestras vidas, objetos, ¿no? Los seres humanos somos personas muy atadas a las mediaciones materiales. La Pascua está muy cargada de símbolos. Toda la Semana Santa, ¿no? Si uno va, siempre digo, ¿no? A los que no son creyentes o no son muy de vida de fe, digo, entra a una iglesia un Viernes Santo a la tarde. Hagan ese ejercicio, a mis alumnos los mando, ¿no? Entren el Viernes Santo a una iglesia, vayan el sábado a la noche a misa, aunque sea la primera media hora, porque lo que van a ver no es algo a lo que crean que están acostumbrados, digamos. O sea, no es algo que dicen, bueno, es todo igual, es todo lo mismo. Es muy simbólico lo que pasa, ¿no? Creo que hay una forma de vivir la fe en lo cultual, en lo que tiene que ver con el culto, que nos acompaña. Y me parece que por eso también es muy importante, ¿no? Entonces, uno se prepara mucho más, ¿no? Y hoy en día con el tema de las redes sociales se ve también, ¿no? Que la Pascua tiene como un peso mucho más grande que otras festividades. Entonces, en ese sentido me parece que yo lo veo como más patente, como que hay mucho más interés, eso noto, como que cuando en la Cuaresma y está bien, después está el interés por la cuestión de lo prohibitivo, ¿no? También lo veo, por ejemplo, recién estoy acá con la tele prendida mirando un poco los noticieros y todos hablan del huevo de chocolate y de la rosca de Pascua y de la empanada de vigilia, ¿no? Y que hay que comer pescado y comer pescado y comer pescado y cuál es el precio del atún. Bueno, no entendimos nada. Digo, no entendimos nada porque no va por ahí, ¿no? Pero no importa, digo, igual tiene una significación, porque significa que al menos no por el legalismo, ¿no? Que tanto se busca, no solo adentro de la iglesia, que adentro de la iglesia hay mucha gente que busca el legalismo, también en otras religiones, y también afuera, ¿no? Gente que no se considera de ninguna fe, pero es terriblemente legalista, ¿no? Es terriblemente moralista, porque tiene que ver con una cuestión humana. Seguro. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? Mariela te saluda. Bien, ¿vos? Bien. Bueno, te escuchaba, aparte de los rituales paganos o generales que tiene la gente de comer rosca de Pascua, de comer huevito de Pascua, lo que sea, ¿qué rituales podemos tener nosotros para llevar a nuestra espiritualidad y vivir una Pascua mejor? Está el Via Crucis, está las 7 iglesias, y que son eventos que generalmente se hacen en este periodo del año, ¿no? Decinos un poquito qué podemos hacer para tener un rato de espiritualidad un poco más profundo. Bueno, por un lado sí, me parece esto, como decías, ¿no? Participar de alguna de los ritos, ¿no? De alguno de los espacios de celebración en algún templo o algún tipo de eso, porque nos permite como prepararnos, ¿no? La importancia de preparar el corazón para decir, bueno, ya aprovechando también que jueves y viernes por lo general suelen ser feriados, o sea, el viernes sí, el jueves generalmente también, entonces aprovechando que tenemos algún día extra para estar, tomárnoslo de ese lado, me parece que está bueno. Siempre recomiendo la misa del sábado a la noche, ¿no? Porque me parece que de vuelta es muy simbólica, es muy expresiva, dice lo que quiere decir por medio de los símbolos, ¿no? Uh-huh. No hace falta decirle tanto, me parece que los símbolos tienen esa riqueza, ¿no? Que nos transmiten a realidades misteriosas que no podemos definir, ¿no? No podemos ponerle fin, ¿no? A la cosa, porque la cosa es como que desborda, el misterio desborda. Y me parece que el símbolo nos ayuda justamente en eso, entonces siempre digo, bueno, aunque sea digo yo, hasta que leamos el Evangelio, ¿no? Aunque sea esa media hora, a mis alumnos se lo mando por tarea, pero a cualquier persona digo, aunque sea eso, ¿no? Esa primera media hora hasta que se lee el Evangelio y se prenden las luces y volvemos al templo con la fiesta y demás, bueno, y escuchar las lecturas también, de la Vigilia Pascual, también porque tienen un sentido, porque esas lecturas sin otras, ¿no? Hay un sentido, siempre terminamos
la homilía a veces siempre redunda sobre lo mismo, pero las 9 de 10 lecturas que se leyeron, porque más o menos son 9 de 10 lecturas que se leen, Ujú. nunca leemos tanto en misa, y tienen un sentido, hay un porqué, hay un proceso por medio del cual Dios entra en alianzas, en reiteradas alianzas con un pueblo, en un intento de manifestarse, de contar quién es y de entrar a una relación de comunión y amor con los seres humanos. Hay un camino emprendido por Dios, hay un desafío emprendido por Dios y sostenido por el pueblo, por la fe del pueblo, que empieza desde la mismísima creación, desde Génesis 1 hasta la resurrección, hasta la alianza nueva y definitiva, ¿no? Que es la cruz y la resurrección. Entonces hay un sentido progresivo y el símbolo va acompañando mucho, ¿no? La oscuridad, la luz, las velas, el pregón pascual. Hay un arco simbólico que me parece que es muy rico, así que si tuviera que recomendar una diría esa. Y si no, aunque sea, como siempre, practicar la caridad y la misericordia, ¿no? Ujú. Al menos si no podemos estar en un espacio cultural, como puede ser el templo, al menos actitudes de misericordia, que es lo propio de la Pascua, ¿no? Que es lo propio de la resurrección, ¿no? El volver a la vida a pesar de, ¿no? Es Jesús el que asume los pecados, murió por nuestros pecados, no es que nosotros lo estamos latigando a Jesús, sino que Jesús se pone en nuestro lugar, ¿no? Jesús hace verdadera la empatía, aquello que hoy tanto hablamos de empatía, ¿no? Jesús hace verdadera, ¿no? La empatía, Jesús se pone en los zapatos de todos nosotros, ¿no? En ese sentido es el por nuestros pecados, ¿no? No es que nosotros lo estamos latigando, sino que Él, ¿no? Asume ese lugar, ¿no? El lugar de ponerse en mi lugar, verdaderamente. Bueno, recordar eso, entonces eso cómo lo hacemos con otros, ¿no? Cómo cómo de alguna manera nos ponemos al servicio de los demás, tratamos de practicar la misericordia, el perdón, me parece que eso es lo propio de la Pascua y que también podemos vivirlo, ¿no? Con familiares también, de qué forma nos relacionamos con nuestros familiares, buscamos la forma de resolver problemas que hemos tenido, bueno, eso, construir la misericordia. Agus, pasando a las noticias de actualidad, algunos medios de comunicación manifestaron con cierto recelo que el Papa Francisco comparó a los refugiados de Ucrania con migrantes de continentes como África, Asia, América. También criticaron que habló de miles de personas, mientras que la suma de refugiados ucranianos es superior a los 4 millones. Pero creo que el plato fuerte fue el hecho de que, según dicen, no haya mencionado a Rusia ni al propio Vladimir Putin como responsable de la guerra, digamos. Frente a esto, el obispo de 9 de julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, sostuvo que no hay que dejarse engañar por estos opinólogos, como lo llamaba. ¿Cuál es tu mirada, Agus, acerca de lo que dijo o no el Papa Francisco con respecto a la guerra que tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania? Bueno, sería para hablar largo y tendido, pero hay un tema. Esto es opinión personal, se lo he escuchado a otros que trabajan estos temas, ¿no? Sobre todo política internacional en el Vaticano y demás. Francisco no se mete directamente con Rusia porque Rusia propiamente no es un país católico. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Juan Pablo II entre Argentina y Chile, Rusia es un país ortodoxo, que tiene su iglesia propia. Entonces, no es directamente un lugar donde Francisco pueda incidir, porque tienen sus rituales, tienen su patriarca y sus rituales. Entonces Francisco no se mete directamente. Alguien podría decir, ¿podría hacerlo? Sí, yo creo que podría hacerlo. Que podría tomarse un avión a Ucrania y ponerse entre medio de las tropas. Yo creo que podría hacerlo. Lo cual no significa que tenga que hacerlo, no para nada. Digo que es una suposición que se podría, sí, o sea, se podría hacer todo esto otro. Sí, se podría hacer todo esto otro. Después está la cuestión política, si conviene o no conviene, bueno, todas esas cuestiones, no importa. Digo, ¿se podría hacer algo más martirial en ese camino? Yo creo que sí. Ahora, dicho esto, el tema de los migrantes es algo que Francisco tiene desde el día 1 de su pontificado, uno lo encuentra en las primeras cosas que dijo Francisco e insiste, pero todo el tiempo, eso es algo que no deja pasar algún discurso sin recordar el drama de los migrantes. Que es cierto que los migrantes, estos son, ACNUR dice que hay, si no me equivoco, a riesgo de equivocarme, como 2 millones de personas por año que se movilizan, que tienen que emigrar. No le quiero pifiar el dato, pero estoy casi seguro de esto. Son cifras oficiales a nivel internacional de asociaciones civiles.
que entran a un determinado territorio y lo que sufren es discriminación, violencia, exclusión, persecución, sobre todo en Europa, ¿no? Que Europa es un continente en general, los países de Europa, sobre todo la parte más occidental, terriblemente anti-migraciones, terriblemente persecutorios con los migrantes, terriblemente recelosos de su cultura y excluyentes. Entonces Francisco se la pasa, ¿no?, denunciando esto, ¿no? Al contrario, Francisco lo que dice es que la migración es una riqueza cultural, ¿no? Nosotros, bueno, quizás en nuestro país lo vemos, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, que es una ciudad que recibe a mucha cantidad de migrantes. Esto no significa que somos todos buenitos, hermosos y no discriminamos. No estoy diciendo eso porque de hecho hay muchísima discriminación en Argentina, también a los migrantes. Pero es una de las, esto es estadístico, digamos, es una de las ciudades más metropolitas, de más europea, en este sentido, es decir, de mucha más acogida y mucha más recepción. En cambio, hay muchos países de Europa en este sentido que no. Por ejemplo, pensemos lo que pasa con los musulmanes, ¿no? Cuánta discriminación y exclusión y violencia sufren, ¿no? De tantos países de Europa Oriental, etcétera. Entonces, bueno, hoy pasa con Ucrania porque están en una invasión terriblemente injusta, destructiva, y esto hace una migración a la fuerza por cuestiones de guerra. Pero Francisco lo que recuerda, que es lo que viene diciendo desde el día 1, de que él es papa, es que el sistema político y económico es el primero que hoy excluye, ¿no? Si tuviéramos que decir en términos de guerra, que le hace la guerra a la gente, ¿no? La política y la economía, y que hace que se tengan que ir de sus hogares, porque no pueden vivir y no pueden alimentar a sus propias familias en sus países. Bueno, esto implica una toma, me parece mucho más. Me pasa que, bueno, ahora es más marketinero este tema y hay que salir con esto, que igual está bien, porque la guerra es una locura, ¿no? Las cosas que nos llegan, los datos que nos llegan de la guerra, la información son bestialidades totales. Pero yo creo que Francisco no se mete directamente en la condena a Rusia por esto otro, ¿no? Pero sí con las consecuencias de la guerra, que es la violencia, las víctimas inocentes, etcétera. Por ahí, para ir cerrando, Agus, nos quedamos con el Papa Francisco, pero nos movemos para otro lugar, porque después de su viaje a Malta, el Papa volverá a cruzar el mar Mediterráneo en junio, pero esta vez llegará hasta Líbano, el país con mayor porcentaje de cristianos dentro de lo que es Medio Oriente. ¿Pensás que es casualidad que el Papa vaya a visitar este país teniendo en cuenta la gran crisis económica que están sufriendo? No estaba al tanto del tema, que me estoy enterando por vos que me lo estás contando. Pero no, bueno, el Líbano sí, es una zona y que en este momento, si no me equivoco, ahí tendría que hablar alguien que entienda el tema, pero creo que están con una crisis institucional, ¿no? Sí. Me parece que están con me pareció haber escuchado Creo que va por ese lado. Que hay una crisis institucional importantísima. Si mal no recuerdo, recuerdo haber escuchado entre esta semana y la anterior algo de esto. Pero bueno, yo en ese sentido digo, me parece que, sobre todo cuando se lo compara con bueno, ¿por qué no viene a la Argentina? Estas famosas cuestiones. Sí. Me parece que está bueno que hoy Francisco, más con porque hay que entenderlo, no por el hecho de ser argentino, sino por el hecho de ser, cuál es la teología que él pregona, o sea, cuál es el evangelio que él pregona. Es un evangelio que justamente está mucho más comprometido con los que más sufren, literalmente con los que más sufren. Entonces siempre su idea camina en esta línea, ¿no? Entonces los viajes que hace, no por cuestiones de eventos, como puede ser una JMJ, que es cuestión de eventos, como vino a Brasil por la JMJ, tiene esta línea, ¿no? Es decir, bueno, ir a lugares donde haya este tipo de realidades y de conflictos, sobre todo respecto de la fe, ¿no? Porque esto también hay que recordarlo, que los viajes apostólicos no son para resolver problemas del mundo, sino para justamente visitar a comunidades cristianas. Ese es el sentido de las visiones apostólicas ya desde los apóstoles, ¿no? Ir a las comunidades donde hay cristianos y quedarse con ellos. Me imagino que va por ese lado, pero no estoy en tema. Bien, buenísimo, Agus. Bueno, pero no es casualidad en definitiva que elija estos lugares. No, va por esta línea, o sea, responde a esto, o sea, por eso me parece que tampoco tiene mucho sentido de que venga a la Argentina. Pasa que en general lo vemos con cuestiones políticas, entonces, va por esto o viene o no viene para acá por esta cuestión política. No es tanto la cuestión política, sino la necesidad de la gente, del pueblo, de lo que está viviendo. Tiene que ver con eso, los viajes apostólicos tienen más que ver con eso, excepto cuestiones de eventos. Claro, pero claro. Si no, después los otros viajes apostólicos, Francisco, bueno, lo de Malta, digamos, ¿no? También con la crisis terrible económica, digamos, tiene que ver con esto otro, ¿no? Con decir, bueno, de qué forma acompañar otros procesos que no tienen tanto que ver con lo político, sino con lo comunitario de la fe. Clarísimo, Agus. Bueno, muchas gracias por
enseñarnos un poquito más sobre nuestra fe, sobre la religión católica en esta tarde de sábado. Y bueno, gracias por tu tiempo, que te haces el espacio siempre que podés para nosotros, Agus. No, por favor, muchas gracias a ustedes y si no vemos la semana que viene, muy feliz Pascua para todos ustedes. Igualmente para vos, Agus. Pasaba Adiós. Agustín Podestá, él es magíster en teología y director de Hablemos de Teología.